Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de marzo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Josué, capítulos 3 y 4 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 24. Josué 3, 4 y Lucas 2 del 1 al 24. Ayer empezamos a leer el libro de Josué. Hablamos de Josué, hijo de Nun, aquel, podríamos decir, bueno, es el sucesor de Moisés, pero dentro de lo que hablábamos de él, hablábamos de cómo Josué estuvo al lado de Moisés, cómo Josué se hizo confiable para el Señor. Y, y a Josué se le va a conocer eh, en los comentarios bíblicos, se va a hablar de Josué como un gran estratega, pero no era un estratega simplemente porque fuera y tuviera la sagacidad humana, en la experiencia humana, sino que sabemos desde el mismo capítulo 1 que ayer leímos que el Señor le condicionó el éxito en su vida a que guardara en su corazón las palabras del Señor, a que pusiera por obra las palabras del Señor y que no se apartara ni a derecha ni a izquierda, o sea, que se condujera de manera recta, verdadera, delante del Señor y que simplemente hiciera todo conforme a lo que está escrito, y esa era la garantía que el camino de Josué iba a ser próspero, próspero pues en todo el sentido de lo que hemos hablado cuando vimos la vida de José, hijo de Jacob, como el Señor lo hizo un varón próspero, y que la prosperidad no se limita al tener, ¿sí? Una persona próspera no es simplemente la persona que tiene bienes materiales, eh, porque José, cuando veíamos a José, José era esclavo en Egipto, era un siervo en la casa de Potifar, luego fue encarcelado, y aunque estas dos condiciones en nuestra, pienso yo, en nuestros conceptos del presente de prosperidad no tienen nada que ver con la prosperidad, pues la Biblia justo en ese momento de esclavitud, de cárcel en la que estaba José, habla de que él era un varón próspero, porque la prosperidad no es simplemente las cosas que se tienen, sino que la prosperidad es una esencia de aquel que el Señor ha bendecido porque ha procurado obedecerle, porque ha procurado eh, seguir su camino. Así que el próspero, y hay una diferencia, una cosa es ser próspero y otra cosa es tener prosperidad. El que tiene prosperidad simplemente tiene cosas materiales, pero vive lleno de temor, esclavo, tal vez no hace las cosas más buenas para tener esa prosperidad, tal vez no tiene los mejores medios, hablo a la luz de la Biblia, de la verdad, de la rectitud, de la santidad, pero el que es próspero sabe que en esencia es un bendecido. En esencia, la mano del Señor está puesta sobre él para, como dice, prosperar todo tu camino. Lo que le dijo el Señor a Josué, el Señor no le está diciendo, vas a tener muchas cosas. Le va a decir es, todo lo que emprendas prosperará. O sea, todo lo que emprendas saldrá adelante, todo lo que emprendas va a redundar en la victoria, y la victoria en Cristo o en el Señor, ¿en qué redunda? En bendición para nosotros. La Biblia dice que la bendición del Señor enriquece y nunca añade tristeza con ella, pero además el otro indicador claro es que se glorifica al Señor. Y es lo que yo debo analizar. ¿Qué es ser próspero como bendición del Señor? En que el nombre del Señor es glorificado y yo soy beneficiado, ¿sí? Si solo yo soy beneficiado, pues entonces puede ser que esta prosperidad viene de otra parte, y si el nombre del Señor no es glorificado y por el contrario el nombre del Señor es avergonzado, el nombre del Señor no es reconocido en nosotros,
pues entonces es otro tipo de prosperidad. Así que Josué, con esta bendición que el Señor le está dando o esta instrucción que el Señor le está dando, emprende, pero emprende todo conforme a que hagas lo que está escrito, ¿sí? En lo que has sido instruido, en lo que has aprendido. Así que el gran estratega Josué no simplemente es un estratega por su experiencia, su conocimiento, sus capacidades, sino que sus estrategias provienen de ajustarse a lo que el Señor había establecido. Así que en el capítulo 2 ya Josué está eh, al mando, ya Josué ha sido ungido, Moisés ya ha muerto, Moisés ha sido reunido con el Señor. Eh, ya Josué tiene que enfrentar la situación, no hay tiempo para sino asumir responsablemente lo que viene. En el capítulo 2 Josué va a tomar una estrategia similar a la que Moisés les había dado cuando escogió los 12 espías, pero Josué ya ha aprendido, ¿sí? Y esto es lo que dice Eliyahu Goldratt, que es un gurú de la administración israelí, cuando habla de que los hombres inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los hombres sabios aprenden de los errores de los demás. O sea, yo no tengo que vivir en carne propia lo que otros han vivido para aprender de esa situación. Así que Josué pues supo, se dio cuenta lo que Moisés o la situación que había vivido el pueblo cuando los espías fueron enviados. Entonces habían enviado uno de cada tribu. Acuérdense que entre ellos estaban Josué y Caleb. Y estos espías, 10 de los 12 pues vinieron quejándose, maldiciendo. Ellos tenían que ir, como les dijo el Señor, a observar, a diagnosticar, a mirar cómo era la tierra, cómo eran sus habitantes, si tenía recursos, cómo estaban. Esa era la labor de los dos espías. Y pues ya sabemos la historia, que se rebelaron, se quejaron, desanimaron al pueblo, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Josué parece que aprende un poco la lección y debe enviar espías, tiene sentido, hacer un diagnóstico para poder preparar mejor la estrategia. Es como, no sé, lo que harán las empresas que van a lanzar un producto, tienen que hacer una investigación de mercado, de su entorno, pero Josué ya lo hizo diferente. Ya no mandó 12 príncipes, no mandó, pues era demasiada gente para que se unieran en criterio y él simplemente manda dos espías. ¿Sí? Ahora, ¿qué dos espías? Aquí ya no menciona que son príncipes, aquí ya no menciona que son como con autoridad dentro del pueblo, sino simplemente manda dos espías. Ahora, esto es muy importante porque los espías que envía Josué es para que le den un diagnóstico a él. O sea, él tiene tan claro lo que tiene que hacer que necesita es un diagnóstico él para elaborar las estrategias con el Señor, porque eso lo vamos a ver claramente en el libro de Josué. No es que él simplemente elabore estrategias solo, sino que él va a usar esa información y delante del Señor, pues lo sabemos porque el Señor le está dando la instrucción, se va a elaborar la estrategia. Entonces esta vez ya no manda 12 espías, sino simplemente dos, ¿sí? Bueno, podríamos darle cualquier otra interpretación, pero estamos hablando de pragmatismo también. Voy a mandar dos, no voy a mandar príncipes, no voy a mandar personas que puedan venir a influir de manera negativa en los demás, sino que yo necesito un informe para emprender todo este proceso o este proyecto de conquista. Pero aquí hay algo también muy estratégico. Dice que en el versículo 1 salen desde Sittim. Sittim está hoy en los montes de Moab, al frente de Israel. Le recuerdo que geográficamente Israel es una franja alargada, eh, que su límite oriental es el río Jordán, y los mares, el mar de la Galilea y el mar Muerto, y el límite occidental es el mar Mediterráneo. Ese límite oriental hoy divide al Estado de Israel con el Estado de Jordania, ¿sí? O sea que este Sittim quedaba en lo que hoy es Jordania.
los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa y se han hospedado, por ejemplo, en el Mar Muerto, cuando usted mira hacia el otro lado del mar, seguramente va a haber unas edificaciones, es Jordania, o sea que Sitín quedaría como a ese lado del Mar Muerto, ahí en un monte de eso está establecido el pueblo de Israel y Jericó está de este lado del Jordán. Entonces estaban en Sitín, deben pasar el Jordán, llegar a Jericó, que Jericó era, y pues hoy en día es una gran ciudad, pues una gran ciudad en las proporciones del país, ¿sí? Em, era una gran ciudad en aquel momento, era la primer gran ciudad que ellos encontraban en la tierra prometida. Entonces envía a los dos espías y dice, andad, reconoced la tierra y a Jericó, ¿sí? Vayan, diagnostiquen para que elaboremos la estrategia adecuada para empezar la conquista. Era muy importante, ya se habían vencido dos reyes al otro lado del Jordán, ¿sí? Que los había vencido Moisés, todavía estaba liderando Moisés, y ahora tenían que pasar al otro lado del Jordán. Entonces, pasen, evalúen, diagnostiquen y vengan y me cuentan. Pero aquí hay algo muy, muy particular y dice que ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Esto es estratégico, ¿sí? Em, lo menos sospechoso que dos hombres extranjeros llegaran a una ciudad es, digamos, es lo común desde épocas antiguas y seguramente en estas épocas, que llegaran a un lugar que fuera socialmente abierto. Era una prostituta y esa ha sido una profesión histórica, pues, donde digámoslo así, sociable, completamente sociable, donde no era extraño que dos extranjeros o dos personas extrañas llegaran a posar, ¿sí? No es normal que un extranjero llegara, no sé, a la casa de un panadero, a la casa de un médico. Lo común era que llegara a un lugar donde socialmente había gran apertura. Pues qué más y qué mejor lugar que donde una ramera. Desde la antigüedad ha existido esta labor y pues ellos lo vieron así, era como lo menos sospechoso posible. Pero dice que había tal expectativa del pueblo de Israel que se dieron cuenta que estos espías venían de parte de Josué y que venían a espiar. Entonces ellos van donde Rahab, que así se llama esta prostituta, y le dicen, bueno, eh, preséntenos, entréguenos estos hombres porque vienen a espiar. Pero aquí, esta mujer lo vamos a ver en el mismo evangelio, lo que el mismo evangelio nos enseña de que definitivamente el Señor no tiene acepción de personas respecto a su origen social, económico, no importa el nivel académico, no hay acepción de personas. El Señor no tiene un estándar para, para darle la oportunidad a las personas que se salven. ¿Cuál es el único estándar que se tendría que alcanzar? Es oír con fe, guardar en el corazón y estar dispuestos a obedecer, pero no está estratificado, no es para estratos altos o solo para estratos bajos. Hubo una época en la evangelización en América Latina donde de alguna manera extraña se creyó que el evangelio era solo para personas pobres, tomando aquello de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Entonces algunos evangelistas equivocados, malinterpretando la escritura, solo llevaban el evangelio a personas pobres y marginadas. Eso está mal y es un error porque el Señor no hizo acepción de personas. Y hubo una época entonces, décadas atrás, donde el evangelio solo llegaba digamos, a la parte rural o a los barrios de dificultad económica y era como si el evangelio no fuera posible que accedieran las personas que tuvieran capacidad económica. ¿Se acuerdan que en el nuevo evangelio dice que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos? Entonces mire lo que es la tergiversación también de la instrucción de la palabra del Señor, diciendo, contrario a lo que muchos pensarían, se hacía acepción de personas con aquellos que tuvieran
bienes económicos, ¿sí? No, no hay acepción de personas, no importa si es rico, si es pobre, si es inteligentísimo, si es una persona que ignora muchas cosas, no importa si es fuerte, si es débil, no, no importa. El Señor no tiene acepción de personas. Todos, en cualquier lugar, tienen la oportunidad de acceder a la salvación. Y aquí lo vemos en una profesión que moralmente, desde la fe, podría ser condenable pues motivo de juicio, pero el Señor le da la oportunidad y esta mujer muy sensata, muy eh, inteligente, leyó la situación, aprovechó la situación, entendió y ella misma lo expresa, espero que usted haga su lectura, que el temor de Dios había caído sobre Jericó. Entonces ella entendió, si tenemos tanto miedo por ustedes, es porque Dios está con ustedes. Pena, ¿no? Y dice, y el Dios de ustedes es el Dios grande y todopoderoso, porque si su Dios fuera débil, acuérdense que estamos en una época donde hay politeísmo, ¿sí? Entonces cada pueblo tiene su propio Dios y había una competencia casi de dioses. Entonces, ¿cuál Dios es más poderoso? Y ella está diciendo, su Dios tiene que ser el más poderoso porque si tenemos tanto miedo es porque definitivamente su Dios ha colocado temor en nosotros. Ella de manera muy sensata dice entonces, como yo les he hecho bien, acuérdense de mí cuando su Dios entregue esta ciudad en sus manos. Así que ella les permite huir, les permite escapar. Eh, todo es, de nuevo, o así lo veo yo, son estrategias. Entonces ella misma les dijo, esperen 3 días, esta es la señal, y la señal fue que ataran una especie de cuerda roja, que ella atara una cuerda roja, la tirara por su ventana y que todo aquel que estuviera en la casa sería protegido. Muy parecido a lo que tiene que ver con el éxodo. En el caso del éxodo fue la sangre del cordero que estaba pintada en las puertas como protección. Quien es tu primogénito que estuviera en esa casa aquella noche de la Pascua, pues el ángel del Señor que se iba a llevar a los primogénitos pasaría de largo. Por eso la Pascua es Pesaj, pasar por alto. Pasaría por alto, pasaría de largo. Asimismo, ellos verían esa señal del hilo rojo o una cuerda roja y todo el que estuviera allí se salvaría. Imagínense la oportunidad que tiene Rahab tan extraordinaria, de que de alguna manera este es un prototipo de evangelio, es como un, un, un modelo de evangelización, que luego Pablo lo va a mencionar se va a mencionar en el libro de los Hechos, cuando le dicen al carcelero, creo que es en Filipos, en Éfeso, perdón, que al creer en el Señor Jesucristo y recibir el Evangelio sería salvo él y toda su casa, porque por uno que crea, está la oportunidad y la apertura que llegue las buenas nuevas y la salvación del Señor a esa casa. Todo aquel que creyera lo que Rahab, de alguna manera Rahab tenía la misión de evangelizar, ¿sí? Porque Rahab creyó en el Dios de Israel, que era el que iba a conquistar esa tierra. Así que ella iba a hacer una labor evangelística para salvar, porque en últimas, ¿cuál es el propósito y el fin de la evangelización? La salvación, no es otra, o sea, no se evangeliza para otra cosa diferente, sino que la gente se salve y que el nombre del Señor sea glorificado. No tiene otro propósito principal la evangelización, salvar al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el propósito de la evangelización. Dice San Pablo en la carta a los romanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. De alguna manera, Rahab aquí está comunicando una noticia para salvación. Así que aquel que le creyera y estuviera con ella en su casa, sería salvo, ¿sí? Aquel que creyera este anuncio que iba a dar Rahab, se salvaría. No sé a quién le hablaría. Ahí habla de sus padres, seguramente de sus hermanos, de sus sobrinos, de amigos cercanos. Y yo creo que pues ella trataría de meter ahí todos los que más pudiera. Eso haría yo.
es como el arca de Noé de salvación. Si yo tengo la oportunidad, tengo el poder, porque eso es el evangelio es poder de vida o de muerte. Si usted anuncia el evangelio, le está dando la oportunidad a alguien de que viva, de que se salve, de que vaya a la eternidad con Dios. Pero si usted calla el evangelio, si usted no anuncia las buenas nuevas, si usted no habla de Jesús como aquel que vino a salvar el mundo, aquel que perdona los pecados, pues también en sus manos está el poder de la muerte. Porque teniendo la oportunidad de llevar vida, se queda callado por temor, por mal testimonio, por falta de fe, por lo que sea, entonces usted está negando la oportunidad de que la gente sea salva. Yo no creo que Rahab, sabiendo que los que estuvieran en su casa, que tuvieran esa señal del hilo rojo, se quedara callada y simplemente con los que vivían ahí. No creo que haya sido egoísta, porque lo que se le venía para Jericó era la destrucción. Eso es lo que viene para el mundo, la destrucción. El alma será destruida si no se arrepiente y si no vuelve al Señor. Tiene mucho sentido y el simbolismo incluso de un cordón rojo, el rojo carmesí de la sangre del cordero, como les mencioné ahora en la Pascua. Ahora la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para que nosotros seamos salvos. Esta mujer entonces va a ser como le dicen estos espías. Los espías se convertirían como en unos apóstoles, ¿sí? Que son enviados, porque apóstol es enviado, que son enviados a cumplir esta misión, y esta mujer se va a convertir en una evangelista, de nuevo, como en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son las primeras evangelistas en el Nuevo Testamento? Las mujeres. Primero, como así lo he visto y lo he interpretado yo, el primer instrumento de la evangelización en el mundo entero es la Virgen María. A la primera que se le anunció el Evangelio en el Nuevo Testamento es a la Virgen María, y el primer instrumento de evangelización en el Nuevo Testamento es a la Virgen María. Aclaro que no estoy asumiendo ningún tipo de posturas feministas, estoy simplemente ciñéndome a los hechos. Por capacidades naturales extraordinarias que el Señor le ha dado a la mujer de comunicar, tiene una capacidad extraordinaria y natural para comunicar, además de su sensibilidad espiritual. Y las primeras que vieron al Señor Jesús resucitado y anunciaron la resurrección fueron las mujeres, porque ellas en una labor, mm, digámoslo así, moral y sentimental, cuando fueron a ungir el cuerpo del Señor al sepulcro, pues madrugaron tratando de expresar este amor. Yo veo en eso una especie de adoración. A ellas se les aparece el Señor resucitado y son las primeras que anuncian, porque ellas son las que van a decirle a los apóstoles que anuncian que Cristo había resucitado. Y aquí vemos otra evangelista en el Antiguo Testamento, Rahab, que moralmente podría juzgarla por su profesión, pero que el Señor siempre ve más allá. Porque aunque Dios aborrece el pecado, ama al pecador. Aquí vemos una mujer que si está reconociendo al Dios de Israel, de alguna manera esto la va a llevar a cambiar su estilo de vida, con toda seguridad, porque va a experimentar y va a ver la salvación de manera tangible a ella y a todos los que creyeran por la palabra de ella para que fuesen salvos. Aquí entonces empieza esta historia de conquista. Eh, Inmediatamente en la narración no va a venir la conquista de Jericó, va a pasar un tiempo. Ellos hay unas, digámoslo así, unas preparaciones previas para la conquista, pero ya queda sentado el diagnóstico que los espías hacen y la oportunidad de salvación, nada más y nada menos que a esta mujer y su familia. Y seguramente no solo a su familia, sino a todos aquellos que ella pudiera hacer caber en su casa. Usted es salvo, usted tiene el poder del Evangelio en sus labios, en su corazón. Entre en su casa, como en el arca, entre en su barca, todos los que más puedan.
Si el Señor le da, no sé, 5, 10, 20 años, 30, 40 años de vida en el Evangelio, trate de salvar todos los que más pueda. Él suba al reino de los cielos todos los que más pueda. Es la oportunidad. Y si caben 10, 20, 30, 100, 1000, 2000 personas que usted pueda salvar, bendito sea el Señor. Como dice el apóstol Pablo, todo momento era una oportunidad de llevar el Evangelio del cielo. Oremos. Démosle gracias al Señor en este día. Presentémosle nuestro corazón a través de la oración. Yo te pido, Padre eterno, que despiertes nuestro corazón a la verdad, a tu verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo te pido que nos ciñas de tu espíritu, Señor, y nos rodees con tu espíritu, que sea tu presencia en nosotros. Yo te pido que tomes el control, Señor, de nuestras vidas y que seas tú nuestro director. Seas tú, Señor, quien establezca un libreto para nuestra vida, Señor, y nos dirijas en cada paso. Yo te pido que como esta mujer pudo discernir, conocer tus propósitos, ella tuvo que haber entendido tu plan. Y a través de eso, de su despertar, ella no solo fue salva, sino su casa, como el carcelero en Efeso, Señor. Yo te pido que si yo soy aquel que ha llegado al Evangelio en mi casa, me des la oportunidad de hacer lo necesario para que crean el anuncio del Evangelio. Yo creo que Rahab tuvo que haber insistido muchísimo para que le creyeran, que entraran en su casa y que creyeran que el Dios de Israel iba a conquistar esa ciudad. Seguramente algunos se burlaron, algunos la trataron mal o de espía o de haber traicionado a su pueblo, seguramente. Muchos cuando hemos buscado, Señor, el Evangelio, algunos de nuestros familiares nos hablaron de traidores, de haber traicionado la religión de nuestros padres. Pero Señor, ¿cómo hacer traicionar algo? Estamos buscando lo que tú mismo nos entregaste a través de tu palabra, a través de la escritura. Yo te pido entonces que nos ayudes a ser instrumentos de salvación, que así como era inminente que iba a ser destruido Jericó, Señor, así seguramente es inminente la decadencia y la destrucción de esta sociedad. No hay que ser, Señor, un gran profeta o tener el poder de adivinar el futuro para evidenciar que estamos en una gran decadencia y que tenemos el poder de la vida, de la muerte, de la salvación en nuestras manos, porque el Evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Yo te pido que nos despiertes, de verdad, que nos ayudes a sacudirnos de ese letargo y ese adormecimiento en el que la iglesia ha caído, Señor, y el ser humano, entretenido y engañado por la tecnología, Señor, creyendo que la tecnología va a evangelizar. El método no ha cambiado. El método siguen siendo los seres humanos, hombres y mujeres, Señor, que pueden verte, que pueden evidenciarte que han sido transformados. Hemos de ser el instrumento para la salvación de la humanidad. Gracias por este día, por tu palabra, por bendecirnos y por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.